Todos sabemos que los líquidos y los sólidos son fluidos. La pregunta importante es, ¿qué significará científicamente que un objeto o unas sustancias son fluidos? Para responder esta pregunta vamos a analizar qué es lo que ocurre cuando una fuerza interactúa con un objeto. Pensemos en una fuerza F que sobre un objeto interactúa y que la fuerza forma un ángulo alfa con la superficie del objeto. Es más fácil estudiar la interacción pensando en las componentes de la fuerza, una componente perpendicular y una componente paralela a la superficie sobre la cual actúa. La fuerza perpendicular lo que produce son compresiones, disminuciones del volumen perpendiculares, están así. Lo que hacen es disminuir el volumen del objeto. Veamos solamente en un espacio pequeño. Podemos considerar que el objeto tiene una superficie plana en ciertas regiones. Pensemos momentáneamente en el planeta Tierra. Naturalmente que no es plano. Sin embargo, una porción pequeña de ese objeto sí puede ser considerado como plano. ¿Serán planas las baldosas del piso de esta habitación? La respuesta es sí. Y sobre ellas actúa una fuerza perpendicular y una fuerza paralela que sumadas dan la fuerza total. ¿Qué producirá las fuerzas perpendiculares? Si el cuerpo es todo este que está acá, las fuerzas perpendiculares disminuyen el tamaño del objeto. Por ejemplo, tendríamos un objeto acá y la fuerza perpendicular está aquí. Y su contraparte, fuerza perpendicular que sostiene el objeto, está acá. Comprimen al objeto y la deformación se manifiesta en una disminución de la altura en este caso. Es decir, que las fuerzas perpendiculares pueden ser consideradas como fuerzas de compresión. Y las fuerzas paralelas, ¿qué es lo que harán? Las fuerzas paralelas, cuando actúan sobre un cuerpo, si aquí hay una fuerza paralela y su contraparte está acá, ambas actuando sobre el objeto, lo que va a ocurrir es que lo deforman lateralmente, así, sin disminuirle el volumen. El objeto entonces tiene esta forma que está acá y la deformación es ahora una deformación lateral. Estas fuerzas paralelas se llaman fuerzas tangenciales. Y las fuerzas perpendiculares, ¿qué hacen? Hacen una presión que se define como fuerza por unidad de área. La perpendicular está aquí y el área está acá, y la compresión se manifiesta vía la presión, que es un esfuerzo de compresión precisamente, definido como fuerza por unidad de área. En el sistema internacional, la fuerza está en newtons y el área en metros cuadrados, de suerte que las unidades de presión son newtons sobre metro cuadrado, que reciben el nombre de pascales
en honor a Blaise Pascal, que se abrevia PA. A veces hay la tentación en algunas personas de poner la abreviatura en plural y ponen PAS, lo cual es un error, porque en ciencia no se emplean plurales para las unidades. Y esto podría conducir, si se pone la S aquí, a pensar que se está hablando de Pascal multiplicado por segundo, de Pascal segundo, que dicho sea de paso, es la unidad de viscosidad que en el sistema internacional es el Poissy. De manera que, insisto, que no hay necesidad y mejor de no utilizar plurales. Entonces, ¿qué es un fluido? Daremos la siguiente definición. Una sustancia es un fluido cuando se deforma continuamente al estar sometido a una fuerza tangencial de cualquier magnitud. Los metales no son fluidos. Si están sometidos a una fuerza tangencial, se deforman. Esa deformación puede mantenerse mientras está actuando la fuerza tangencial. Y al quitar la fuerza tangencial, el metal recupera su forma inicial o queda perennemente deformado o bien se rompe. No así sucede con los fluidos. Con los fluidos, al estar sometidos a una fuerza tangencial, la deformación es continua, continúan deformándose y deformándose y deformándose mientras la fuerza está en acción. Y esa deformación continua es precisamente lo que se llama, lo que se designa que el fluido está fluyendo. Eso ocurre en los líquidos y en los gases. Se podría pensar, ¿y habrá otro tipo de sustancias que se comportan similarmente a los fluidos y no lo son exactamente? La respuesta es sí. Pensemos, por ejemplo, en la pasta de dientes o en los lodos. Estos se comportan como sólidos cuando están sometidos a una fuerza tangencial pequeña. Pero si la fuerza es un poco más grande, entonces se comportan como los líquidos y como los gases y continuamente se deforman. Este tipo de sustancias nosotros no los vamos a incluir en nuestro estudio, sino solamente los que satisfacen la definición que hemos dado. ¿Y desde qué punto de vista vamos a estudiarlos? Desde el punto de vista macroscópico, no desde el punto de vista molecular. ¿Y eso qué significa? Que las variables involucradas en los fenómenos, por ejemplo, presión, velocidad, densidad, vamos a considerarlas como continuas, es decir, que van variando suavemente y bien comportadas a medida que se van incrementando los esfuerzos. Podríamos entonces hacernos varias preguntas interesantes. La primera pregunta sería, ¿la presión depende de la dirección? O dicho de otra manera, ¿tiene dirección la presión? Veamos.